Hoy les voy a contar cómo mi prima se le metió hasta por los ojos al que era mi novio y finalmente se quedó con él. Toda esta rivalidad con mi prima empieza desde que éramos niñas. Esta prima vamos a ponerle Carmen. Era la mayor, tenía 2 hermanas, Carmela, que era la del medio, y Carla, que tenía la misma edad que yo. Yo tengo nada más una hermana y desde que éramos pequeñas mi mamá fue madre soltera, por lo que se la pasaba trabajando. Así que solíamos pasar más tiempo con mi abuela y así mismo con mis primas. Mi tía, o sea, la madre de ellas, siempre fue muy metiche, vaya. Era la tía chingaquedito y siempre nos comparaba con sus hijas. Afortunadamente mi mamá siempre trabajó para traernos bien vestidas y le gustaba que estuviéramos limpias. Antes de irse al trabajo nos bañaba, nos dejaba bien arregladitas y ya comidas. El problema era que mi abuelita y mi tía eran muy apegadas y entre las dos metían veneno entre nosotras, las nietas. Total que crecimos así. Mis primas agarraron todo el modo de su mamá y nos envidiaban todo. Si mi mamá nos compraba ropa, decían que estaba fea, que no nos quedaba bien y al poco tiempo esa ropa se perdía. Ellas nos la robaban. Y no solo eso, también juguetes que mi mamá nos compraba en Navidad o el Día de Reyes o el Día del Niño. Mi mamá siempre se esforzó para que no nos faltara nada, pero mis primas, si veían que nos compraban tenis, luego iban a ver si eran de marca. Y al ver que no, se burlaban de nosotros diciendo que nos compraban puras cosas chafas. Cabe mencionar que mi abuela nunca les llamó la atención, y mi tía menos. Al contrario, ella las hizo así. Cuando estábamos en la primaria y eran las fechas para escoger a la abanderada, los maestros me seleccionaron a mí por mi buen promedio. No, hombre, ¿pa' qué les cuento? Mi tía y su esposo hicieron un escándalo, que porque según ellos, su hija, o sea, Carla, debía ser la abanderada. Pero ni modo, les tocó soportar porque ya estaba decidido. Siento que eso fue lo que más le caló a mi prima, porque recuerdo claramente cuando me dijo: Eres una egoísta. Sabías perfectamente que yo quería ser la abanderada y me lo arrebataste. Y sí, yo lo sabía, pero no era culpa mía que ella no alcanzara el promedio. Pero bueno, Carla me agarró mucho coraje y en una ocasión me dijo que me iba a arrepentir de todo lo que yo le hacía, porque según ella yo no la dejaba brillar, que yo siempre quería opacarla y puras tonterías. Siempre la ignoré, pero ella me tenía tanta envidia que hasta se empezó a vestir igual que yo. Yo tenía mi grupito de amigos, pues ella iba y a fuerza quería que también le hablaran. Se comportaba como yo, se peinaba como yo, en fin. Mi mamá nos decía a mi hermana y a mí que solo la ignoráramos, pero la verdad yo no me dejo de nadie, y cosa que Carla o sus hermanas me hacían, cosa que les regresaba. Un día ingresó un niño nuevo a mi salón. Nos hicimos buenos amigos, pero ¿qué creen? Resulta que a Carla le gustaba ese niño. Yo no sabía porque ya no nos hablábamos, pero después me enteré que hacía malabares para llamar su atención. La cosa es que él no la peló. Al contrario, la que le gustaba era yo. Yo solo lo veía como un buen amigo, pero un día se me declaró con rosas y chocolates, y era un chico lindo, así que acepté ser su novia. Fue un noviazgo de niños, puro y sin malicia, que recuerdo con mucho cariño, pero ya se imaginarán el show que hizo Carla. Y ahora ella, Carmen y Carmela se la pasaban tirándome indirectas con sus amigas. Pasó el tiempo y por fortuna dejamos de vernos, pues entramos a diferentes secundarias y ella y sus hermanas siguieron con su vida y nosotros con la nuestra. Ya en la secundaria conocí a Pedro, me lo presentó una amiga y empecé a salir con él. Los primeros meses todo bien, pero terminamos porque yo tenía un mejor amigo que estudiaba en la misma escuela y Pedro me quiso prohibir que le hablara. Claro que no estaba dispuesta a dejar la amistad que tenía, así que lo mandé a volar. Y es que sus celos no tenían sentido, pues mi amigo Juan tenía novia y hasta con ella me llevaba súper bien. Pero bueno, desafortunadamente después Juan tuvo un accidente automovilístico con su familia en el cual perdió la vida. Yo estaba muy triste, me deprimí por eso y lloraba mucho. Falté unos días a la escuela porque no tenía ánimos de levantarme. Me sentía muy mal, extrañaba mucho a mi mejor amigo. No lograba procesar que ya no volvería a verlo nunca y me dio una crisis emocional hasta que la misma madre de Juan fue a verme y me hizo entender que él ya estaba en un lugar mejor, que lo dejáramos descansar. Traté de seguir con mi vida y se acercaban mis 15 años. Mi mamá tenía mucha ilusión de hacerme mi fiesta y aunque casi no tenía ganas, empezamos con los preparativos. Tenía que escoger a mis chambelanes y sin duda le dije a mi mamá que uno de ellos quería que fuera Juan, en foto. Los demás serían unos primos, pero me seguía faltando uno. Una tarde que estábamos reunidos para empezar a ensayar, el joven que nos iba a poner la coreografía me dijo que necesitaba que estuviéramos completos para empezar. Fue entonces donde crucé palabras con la manzana de la discordia, Josué.
Ya lo conocía de vista porque siempre que me veía en el parque con mis amigas, él estaba también ahí. Y sí, me gustaba mucho a pesar de que era mayor que yo. Mi hermana entonces me dijo que le preguntara si quería ser mi chambelán, y con muchos nervios me atreví a hablarle. Sin titubear, él me dijo que sí, y empezamos ahora sí con los ensayos. Lo agregué al grupo de WhatsApp y todo, y así fue como, ya teniendo nuestros números, empezamos a chatear. Era un chico lindo, un poco tímido, pero simpático. A los pocos días, mientras estábamos en el parque ensayando, ¿quiénes creen que aparecieron de nuevo? Mis adoradas primas. Se quedaron ahí sentadas todo el rato hasta que acabamos y extrañamente me hablaron, pero sus intenciones reales eran acercarse a Josué, más que nada Carmen. Esto se repitió por varios días hasta que una de esas tardes Carmen hizo un comentario con ganas de chingar. Cuando estábamos en la prepa, nuestros amigos decían que hacíamos bonita pareja, ¿te acuerdas? Le dijo a Josué. Y es que resulta que Carmen y él habían estudiado juntos y de hecho vivían por el mismo rumbo. No le tomé importancia dado que Josué y yo aún no éramos nada, pero al poco tiempo me pidió ser su novia y como les dije antes, él me gustaba mucho, así que obviamente acepté. Al final Josué no pudo ser mi chambelán porque ingresó de soldado, razón por la cual ahora solo lo veía cada 15 días o cada mes, pero tristemente él fue cambiando su actitud. Se empezó a volver muy posesivo. Yo siempre me vestí con shorts o blusas escotadas, pues él me empezó a prohibir que usara esa ropa, y tontamente, no sé por qué, pero fui cediendo. Llegó el día de mis 15 años y obviamente él asistió. Pues no van a creer, pero ahí entre mi tía y sus hijas se la pasaron criticando a Josué, que estaba feo, que no estaba agraciado, que qué feos dientes tenía, en fin. Acabé la secundaria y entré a la prepa. Ahí yo era la más bajita de mi grupo y desafortunadamente mi prima Carmen también ingresó a la misma escuela. Ya se imaginarán, se la pasaba atacándome con sus amigas. Yo seguía de novia con Josué y aunque peleábamos la mayor parte del tiempo, seguía ahí. Unos compañeros me dijeron que Josué le pagaba a alguien de otro grupo para que me vigilara. Al principio no lo creí, pero después comprobé que sí era verdad. Un día Josué llegó a la prepa y me llevó a jalones a su coche, todo porque había llevado falda en vez de pants ese día. El uniforme de soldado fue sacando poco a poco lo que él realmente era. Pero yo seguía en esa relación. Después llegó la pandemia y al no tener clases me aburría mucho en mi casa, así que entré a trabajar a un restaurante. Pues ahí también un día él llegó y entró a sacarme de las greñas porque sintió celos ya que estaba yo atendiendo a unos muchachos. Ellos al ver cómo me trató intentaron defenderme y cuando vio que se le irían encima, Josué pidió disculpas tanto a ellos como a mí y nos fuimos. Grave error, porque cuando nos subimos al coche me golpeó. Esa fue la primera vez que recibí un golpe de un hombre. Y tristemente no fue la única. Después me pellizcaba, me jaloneaba, me empujaba y yo me dejaba. Tenía una amiga llamada Teresa. Ella me decía que no estaba bien, que él no debía tratarme así, que lo mandara a la chingada. Pero no era suficiente. Mis compañeros y otras conocidas me empezaron a decir que veían a Josué con otras chavas, que él me ponía los cuernos, que abriera ya los ojos. Yo no quería creerlo hasta que un día pedí permiso en mi trabajo y fui a sorprenderlo. Efectivamente, estaba con otra el muy cabrón. Ahí no sé de dónde saqué fuerzas, pero lo enfrenté para terminar con lo nuestro. Al poco tiempo de esto, ¿quién creen que empezó a andar con él? Nada más y nada menos que mi prima Carmen. Subían fotos juntos y todo. Me sentía mal en un principio, pero después lo superé. Josué, por ardido, se la pasaba diciendo que yo lo había engañado, que yo andaba con otros y puras cosas tan absurdas. Me dio tanto coraje que un día le grité en su cara que tuviera los huevos para decir la verdad, que era un manipulador, posesivo y encima infiel. ¿Y saben qué me contestó? Eres una escuincla babosa. Nunca me diste lo que yo quería. En cambio, con tu prima, placer me sobra. Le dije que ella y yo no éramos iguales y que lo sentía mucho por ella, pues ahora tenía que soportar a un machito que muy probablemente la golpearía. ¿Y qué creen? Así fue. Ellos siguieron juntos y yo me enfoqué en mí. Seguí trabajando y estudiando. Ahorré y con mucho esfuerzo puse mi negocio. Después de tanto batallar me va bien, gracias a Dios. Pero ya se imaginarán, si de por sí siendo una chamaquita mis tías y mis primas me odiaban, ahora ya de adulta siendo exitosa, pues más. Mi tía se la pasa diciendo que yo soy una alzada, que me las doy de muy empoderada, pero que antes dejaba que me pegaran. Y sí, no niego mi pasado, pero tampoco vivo en él.
Quizá de la peor manera, pero salí de esa relación. La verdad yo no entiendo a mi tía. En lugar de andarme tirando pedradas, lo que ella debería hacer es ayudar a su hija, porque es obvio que Josué la maltrata. Tienen ya 3 hijos, pero la pobre Carmen se ve que no la pasa bien, y es evidente que Josué la engaña, pues hasta a mí me manda mensajes. Se la pasa acosándome en mi perfil personal y en mi página de ventas, y yo solamente lo ignoro. Hace un tiempo conocí a un buen hombre, que me quiere y me respeta. Tenemos una relación muy hermosa, aunque claro, también tenemos diferencias como en cualquier relación, pero sabemos comunicarnos y arreglamos las cosas. Nos llevamos muy bien y nos apoyamos mutuamente. Y adivinen qué, nos vamos a casar. En diciembre es nuestra boda. Me siento un poco abrumada porque estamos con los preparativos, pero me preocupa que me entre mi vestido, porque no les he contado, pero acabo de enterarme de que estoy embarazada. No le he dado la noticia a mi pareja, pero pronto lo haré. Sé que se pondrá muy feliz, pues desde hace un año me ha dicho que quiere formar una familia conmigo. Y bueno, será sorpresa doble porque, ¿qué creen? Son gemelitos. Así termino de compartirles esta historia. Me quedo con la hermosa etapa que estoy viviendo hoy en día y del pasado solo quedan los malos recuerdos. Por otra parte, quiero contarles que me he alejado de esas mujeres. Trato de no toparme con ellas y es que no pienso permitir que dañen o contaminen la felicidad que hoy tengo. Dicen que el árbol genealógico también se poda, y eso es lo que hice yo.